Buenas, soy Juanma García, profesor en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en España, y con este vídeo os quería mostrar cómo hacer un índice a partir de una serie de variables categóricas. Lo vamos a hacer de una manera muy simple para que os sirva para casi cualquier pregunta de un cuestionario que sea una batería y de la que podáis utilizar varias para hacer un índice pues más con más contenido. En este caso estoy utilizando la encuesta del FIS 3298, tenéis el enlace en la descripción del vídeo sobre efectos y consecuencias del coronavirus. Es esta pregunta 16 en la que se le pregunta con qué frecuencia se ha sentido en una serie de situaciones, una serie de sentimientos. Feliz, deprimido, lo veis acá, pues veis que tenemos aquí feliz, tenemos también deprimido, tranquilo, ha tenido la sensación de disfrutar de la vida, lleno de energía, solo. Es decir, hay sentimientos positivos y sentimientos negativos. Imaginad que queréis hacer un índice de sentimientos negativos. Pues tendríamos en primer lugar que elegir aquellas variables, aquellos ítems de esta batería que nos interesen. Pues veis que son solo negativos, se ha sentido deprimido, se ha sentido solo, se ha sentido triste, preocupado y estresado. Es decir, tendríamos 5 ítems. Luego, en segundo lugar, vamos a ver pues, los no sabe dónde contesta. Los tenemos acá y veis que son el 8 y el 9 que vamos a perderlos. Suelen ser generalmente poco útiles y poco numerosos. Y luego tenemos nuestra escala. Esta escala va de 1 a 4, como podéis ver acá, va de 1 a 4, en la que 1 es todo, casi todo el tiempo, y 4 nunca o casi nunca. De tal manera que va en términos de sentido contrario. Cuanto menor es la codificación, mayor ha estado en esa situación. En nuestro caso, al estar midiendo cuestiones negativas, cuanto menor sea el número, es que más tiempo se ha sentido en esa situación, peor ha sido. Bien, lo que podemos hacer aquí es simplificarlo mucho y esta es una opción que os voy a dar. Esta opción que os doy es intentar, en primer lugar, simplificar cada una de las variables, pues, por ejemplo, a dos categorías, de tal manera que las dos primeras serían que sí se ha sentido en esa situación y las dos segundas en algún momento y en ningún momento que no se ha sentido. Y esto lo vamos a codificar. Como lo que nos interesa es estudiar si sí se ha sentido, vamos a ponerle una codificación de 1 al sí y al no vamos a ponerle una codificación de 0. De modo que lo que vamos a hacer es, para que lo veáis bien claro, es que en estas variables que tenemos 1, 2, 3 y 4, 1 y 2 se van a convertir en algo que va a ser en 1 y 3 y 4 en 0, siendo 1 que sí y 0 que no. Y esto lo vamos a hacer para todas estas variables que nos interesan, que son, ya para verlo bien, la 16.2, la 16.6, 16.8, 9 y 10. Bien, para identificarlas ahora en la base de datos. Vamos a ello. Luego lo veremos ahora en SPSS, pero después de eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un índice sumativo. De modo que vamos a hacer un índice sumativo en el que al tener 5 ítems que son 0 y 1, si lo sumamos vamos a tener un índice que va a ir de 0. Si todo el mundo marca 0, 0 y si esa persona marca todos los ítems 0 sería 0 y si una persona marca todos los ítems 1 sería 5. Este sería nuestro índice sumativo. ¿Vale? Tendríamos aquí el punto A, punto B y en tercer lugar lo que podríamos hacer es o mantenerlo así o directamente categorizarlo de alguna manera, de la manera que consideremos. Como podéis ver, por cierto, en algunos de los otros vídeos que hemos visto. Nos vamos a quedar en este caso solo en este punto y muy rápidamente veremos la categorización. Muy bien, vamos a SPSS en la que tenemos las preguntas 16
Aquí están. ¿Vale? Y vamos a seleccionar, como hemos dicho, las negativas, que son las deprimido, solo, triste, preocupado y estresado. Para ello nos vamos. Tal y como lo hemos marcado, que esto es lo fundamental, en nuestro papel previamente, nos vamos a transformar. Lo vamos a hacer con los menús, aunque se puede hacer muy fácil con la sintaxis. Lo tenéis también en un vídeo en este mismo canal. Siempre en recodificar en distintas variables, y como la recodificación va a ser siempre la misma, vamos a tomar todas las variables que nos interesan. Eran la 2. Si tenéis dudas de cuál era, podéis ponerle también las etiquetas, de tal manera que vais a ver que eran la 2. Vamos a abrirlo para que lo veáis bien. Sentirse solo, triste, preocupado y estresado. ¿Vale? Y a todas le vamos a dar un nuevo nombre. Pues por ejemplo que sea P16 2 recodificado. Con esto ya lo tendríamos. Y una etiqueta se le podría dar. Vamos a hacerlo con todas. Esta era la 6. Y así en un segundo la tenemos. Como os digo, esto se hace generalmente con la sintaxis porque se va mucho más rápido. Pero si aún no sois ducho en ello, pues yo creo que esta es la manera más simple para poder empezar. En cualquier caso, si le dais a pegar, veréis que luego salen todas esas sintaxis. Pero bueno, vamos a verlo así. Y en valores antiguos y nuevos es donde vamos a cambiar esos valores. Teníamos ya hecho el cambio, veis, recordad que era 1 y 2 iba a ser 1 y 3 y 4 iba a ser 0. De modo que le decimos que de 1 hasta 2 en valor antiguo el valor nuevo fuera 1, y 3 y 4, que se ha ido para acá, en 3 y 4 sea 2. ¿Qué nos ha faltado? Perdón, sea 0. Viene bien para que veáis que se puede cambiar sin ningún problema. ¿Qué nos ha faltado? Pues los valores perdidos por el sistema, que no lo hemos puesto. Lo podemos poner aquí, le podemos decir que todos los demás valores nos lo pierdan. Que sean sysmis, y ya sí lo tendríamos hecho. Y esto lo va a hacer en todas, lo cual nos viene muy bien. ¿Verdad? Lo tendríamos ya hecho, las etiquetas no lo hemos puesto, recordad, y ya daríamos a aceptar. Vamos a tener así 5 nuevas variables que vamos a poder sumar de manera muy simple. Pero antes de eso siempre os recomiendo que hagáis unas frecuencias para comprobar que se está haciendo todo bien. Entonces nos vamos a hacer las frecuencias de estas 5 variables nuevas que acabamos de hacer, y veréis que todas tienen pues ese formato de dicotómico con 2 categorías, a las que, por cierto, ahora lo veremos, habrá que ponerle una etiqueta donde el 1 sea sí y el 0 sea no. Veis que salen todas bien, así que todo estupendo. Vamos de nuevo a las variables y lo que vamos a hacer es ponerle etiquetas. Lo podemos hacer también con sintaxis, pero en este caso vamos a hacerla por el menú. Aquí en valores, bien, en la columna valores, le vamos a dar a los 3 puntitos y vamos a marcarle que el 0 sea no se ha sentido de esa manera, y el 1 sí. Bien. Y así ya lo tendríamos hecho. Lo copiamos y lo pegamos en todas, que lo hacemos muy rápido. También podemos ponerle que no tenga decimales si nos apetece, una cuestión ya más de gustos. Y ya lo tendríamos hecho. Nos faltaría ahora sumarlo. Bien, para ello vamos a transformar en calcular variable y simplemente sumamos todas esas variables, lo que sería ahora el índice de malestar, por ejemplo. Bien, y simplemente vamos sumando. También se puede hacer con un sumatorio, pero bueno, creo que así lo vamos a dejar también muy fácil. Vamos a sumarlo y vamos introduciendo las variables. Y la última. ¿De acuerdo? Podríamos poner la etiqueta si quisiéramos, el tipo. Vamos a dejarlo así, muy simple.
El resto, como os digo, tenéis más vídeos para que veáis de una manera un poco más lenta, más pausada, cómo hacer todo este tipo de recodificaciones. Aquí estamos viendo los pasos del índice. Bien, siempre comprobamos con unas frecuencias. A ver qué tal ese índice de malestar, cómo nos ha quedado. Debería salir de 0 a 5. De 0 a 5. Siendo 0, en ese caso, un menor malestar y 5 un mayor malestar. Aquí lo tendríamos, aquí lo veis. Y ahora lo que podemos hacer es hacer una recodificación. Se puede hacer de varias maneras. Veis que aquí, para 0, que sería ningún malestar, hay ya un 55%. Y el resto sería un 45%, el resto de porcentaje. Así que podríamos decir que solo con 1 hay un 78%, que siendo muy estrictos podríamos decir que 0 y 1 fuera no haber sentido malestar y de 2 a 5 que sí. O incluso haber sentido nada de malestar y el resto que sí. Es decir, hay varias maneras, de la misma manera que había varias maneras de haber recodificado aquí, que podríamos haber puesto igualmente en algún momento lo podríamos haber colocado en la parte de sí. Sería una opción. Son opciones que hay que decidir como investigadores e investigadoras. En este caso lo hice así, pues para hacerlo de alguna manera, pero hay que hacerlo. Así que como hemos sido en este caso menos estrictos, vamos a ser más estrictos aquí y vamos a elegir que sean, por ejemplo, 0 y 1 los no haber sentido malestar y de 2 a 5 sí haberlo sentido. Aquí habría que hacer una nueva recodificación. Lo hacemos con recodificar en distintas variables. Podríamos hacerlo también con, pues por ejemplo, un punto de corte que fuera directamente en el 78, ¿no? Lo haría automático con la agrupación visual, pero vamos a utilizar ahora recodificar en distintas variables. Tenemos lo anterior, lo restablecemos y simplemente esa nueva variable vamos a llamarle el índice de malestar recodificado, en la que, como hemos dicho, 0 y 1, de 0 a 1 va a ser 0, que no siente malestar, y de 2 a 5 va a ser 1, que sí siente malestar. Y ya tendríamos la nueva variable dicotomizada hecha. Se podría haber hecho también tres categorías. Es decir, que hay muchas opciones y son decisiones que se toman como investigadoras e investigadores. Vamos a hacerle de nuevo unas frecuencias en la que veamos cómo ha quedado. Saldrá un 78% que no y un 22% que sí, tal y como hemos visto antes en el índice de 0 a 5. Se podría utilizar también ese índice como índice numérico discreto. Hay muchas opciones. Aquí lo tenemos. Nos faltaría simplemente ponerle las etiquetas. La que 0 fuera que no malestar y 1 sí. Y ya lo tendríamos. Como os digo, muchas opciones. Muchas opciones. Tenemos las opciones de cambiarlo acá, en esta recodificación. Es decir, que el 3 que teníamos acá pasara a sí y solo dejar el 4 como no. Es una opción. O directamente incluso utilizar las 4 categorías. Es decir, tenemos opciones también en la categorización, pues, por porcentaje, por cuartiles, por percentiles. Es decir, hay decisiones que tenemos que tomar y las que se tomen estarán basadas pues también en nuestro conocimiento de la variable y del tema que estemos trabajando. En fin, que siempre hay mucho que trabajar y mucho que decidir, que para eso somos en general científicos y científicas sociales o del tipo que sea y no analistas puramente pues, a máquinas de hacer cosas con los datos, sino vamos a algo más. Bueno, espero que os sirva. Suerte y éxito. Nos vemos.